traté de hacer un ejemplo. Lo que hice aquí fue tener dos hojas de cálculo, ¿sí? En esta estoy colocando aquí donde uno colocaría datos. Hice un botón, igual creé una macro, ¿sí? Y aquí está como la tablita donde se tiene que ir llenando. Entonces hasta este momento tengo aquí solo 3 datos. Entonces te voy a explicar más o menos cómo fue el programa. Aquí en el programa entonces solo tengo una única función que se llama pasar a tabla, ¿sí? Lo que hago con estas dos líneas es pararme en la primera, bueno, realmente aquí está dejando como activa la primera celda, la primera hoja donde están la tabla. De ahí entonces selecciono, aquí fíjense que coloqué contar cuántos datos hay en esta columna, cuántos datos hay en la columna, entonces en este momento hay 3 datos. Entonces por eso coloco esta como la activa para obtener este valor. Entonces aquí, bueno, coloco la hoja como la activa. Miro el rango donde está ese valor que me dice cuántos registros he llenado, cuántos hay hasta este momento. Le digo desde dónde, entonces fíjense que aquí coloqué desde B3, o sea, desde debajo abajo de los títulos, de ahí para allá empecé a contar para que me diga cuántos registros hay abajo desde los títulos. Entonces, en este caso hay 3, ¿no? Entonces, obtengo ese valor aquí está en el B1. En el B1 está ese valor del número de registros que hay. Entonces, obtengo ese valor. Entonces, aquí me trato de parar en la fila, pues aquí coloqué la variable como cualquiera, fila le puse. Le estoy diciendo que me dé el valor. En este caso el valor él me va a dar 1 o 3, pero tengo que sumarle la posición desde aquí, la posición desde donde quiero que empiece, ¿sí? Entonces por eso le coloco el más 3. ¿Mm? Ok, entonces bien, para que siempre se ubique en el último lugar, Aquí le digo que me dé el rango, entonces para que sea automático, le digo que tome A y que separe, mejor dicho, ahí en estas celdas, ¿no? Entonces sería A más la fila que he detectado, B más la fila que he detectado, C más la fila que he detectado y D más la fila que he detectado. Coloqué como tarea, las variables se me van a llamar tarea, salud, prioridad y fecha. Entonces, como para guiarme, puse esas mismas acá. Entonces, tarea, estoy parado A en la última fila, salud en B en la última fila y así sucesivamente. Ahora lo que hago es llamar a la hoja 2. Llamo a la hoja 2. La hoja 2 es donde tengo aquí, donde el usuario está digitando los datos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar información. Aquí voy a colocar, no sé, verde, cualquier cosa, a manera de ejemplo. Aquí media y aquí voy a colocar una fecha, cualquiera que sea. Entonces 12, 06, 1999, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí es donde coloco los datos. Los datos están en la hoja de cálculo número 2. Entonces llamo la hoja de cálculo número 2. Le pido el rango, o sea, le pido como que se ubique ahí, que me diga, que se pare justamente ahí. Por ejemplo, para este caso, columna fila 2, columna 2. Para este caso será fila 3, columna 2. Para este caso será fila 4, columna 2. Y para este fila 5, columna 2. ¿Sí? Eso es lo que estoy describiendo aquí, las filas y las columnas. Entonces ahí me paro y voy a obtener el valor. Entonces lo que hago es aquí en tarea, que es de la hoja número 1, voy a colocar el valor. ¿Qué valor voy a colocar? El de la celda de la hoja número 2. ¿Sí? De la celda de la hoja número 2. Entonces, ¿qué voy a colocar ahí? El valor que estoy extrayendo. Entonces, extraigo el valor de la celda que está en la hoja 2 y la hoja 2 está nombrado acá. Y así lo hago con cada uno. Entonces,
extraigo el valor de lo que está en esta segunda posición, extraigo el valor de lo que está aquí, extraigo el valor de lo que está aquí y lo envío a a donde están las variables, salud, prioritario, fecha. Todas estas están en la fila, o más bien en la hoja número 1, ¿sí? Entonces los pongo allá. Bueno, aquí le digo guardar, él se va a la otra fila y me pone los datos.